Buenos días, señores de Comercio Internacional. Una vez más con ustedes en el proceso de apoyo desde el punto de vista virtual en nuestra asignatura Teorías del Comercio Internacional. La temática que tenemos para hoy, especificada para ustedes, se trata del modelo de Hecher-Ohlin, denominada también la teoría neoclásica del comercio internacional. Aspectos del modelo. Este modelo tiene los siguientes aspectos. Permite hacer una explicación sobre la ventaja comparativa de Ricardo y los flujos de comercio internacional, enfocado sobre todo en la parte de lo que tiene que ver con la dotación de los factores productivos, la abundancia de estos factores y la manera de cómo estos se utilizan de forma intensiva en la producción o generación de un bien o servicio. Segundo, determina las causas de la ventaja comparativa, en relación obviamente a esos dos aspectos, dotación y abundancia. Muestra una variación de la ventaja comparativa en el tiempo. ¿Esto qué quiere decir? Que en los procesos obviamente de mejoría desde el punto de vista teórico, un país o una región que desee ampliar su proceso productivo, pues obviamente permitirá establecer condicionamientos de diferenciación en la parte productiva a nivel internacional. La influencia del comercio en el tamaño de las distintas industrias de una economía. Esto enfocado sobre todo en la manera de cómo se utilicen los factores productivos dentro de la parte de la economía, en relación a la intensidad y relación de abundancia. Esto que quiere decir que por efectos normales, pues algunas industrias se verán más beneficiadas que otras. La influencia del comercio en la retribución de los factores de producción. Pues obviamente cuando hablamos de influencia del comercio, hacemos entender que por efectos de este tipo de ventaja comparativa, algunos países importarán y exportarán bienes y servicios, pues obviamente esto traerá beneficios para importadores y exportadores dependiendo obviamente de cómo se enfoque la parte de intensidad y utilidad de los factores productivos en relación obviamente a la ventaja en abundancia que se tenga de ese tipo de factor. Y por último, beneficiados por el comercio internacional dentro de la economía de un país. Como todo, dentro del proceso económico habrá alguien que se vea afectado y otros que se vean beneficiados dentro del proceso normal de intercambio. Bajo estas características se entenderá que los exportadores como tal serán los beneficiados dependiendo obviamente dónde estén ubicados estos exportadores, en qué industria, y obviamente los perjudicados dentro de la parte normal que pueden ser los importadores, dónde están ubicados y en qué industria. Un aspecto importante que tiene el modelo de Hecher-Ohlin es la amplitud para dar iniciativa a otros teoremas. El primero de ellos es el teorema de Stoppler y Samuelson, el segundo el teorema de Grzinski y el tercero el teorema de la igualación de precios. El primero relacionado exactamente con la variación relativa de precios en el mercado de los bienes o factores productivos. El segundo determinado básicamente sobre la base de variación de la cantidad de factor productivo que se puede utilizar y la manera de cómo puede ser la variación de este en relación al otro. Y el último, la tendencia a la igualación de precios a nivel tanto en autarquía como a nivel internacional en el desarrollo obviamente del comercio internacional. Entonces, ¿cuál es la idea central del modelo de Hecher-Ohlin? Pues está basado en dos aspectos importantes, el uno la intensividad y el otro la abundancia. Por ende entonces el modelo como tal pues especifica que un país se especializará y exportará aquel bien en el cual utiliza intensivamente el factor que más abundante tiene para tratar de que ello saque una ventaja comparativa en relación a otros países y pueda realizar comercio internacional. ¿Sobre qué supuestos trabaja el modelo de Hecher-Ohlin? Este modelo trabaja sobre un tipo de aspecto 2x2x2, dos países o dos economías, dos productos o dos bienes, y exactamente estamos hablando de dos factores productivos, por lo general trabajo y capital. Hay que reconocer que el modelo especifica que los bienes son móviles entre países, o sea, no hay costos de transporte ni tampoco barreras al comercio. Asimismo, hay que tener claridad que la movilidad de factores entre industrias no tiene ningún problema y por lo tal no hay costos de movilidad entre las industrias como tal.
Especificando estos parámetros se hará entender la manera de cómo Hecher y Jolin, estos dos economistas, permiten explicar los procesos obviamente de comercio internacional. A los supuestos inmediatamente anteriores se adicionan las funciones de producción que son iguales o idénticas en los países. Esto quiere decir que los dos se consideran con rendimientos a escala, que ahí trabaja la ley de la curva marginal decreciente para los productos, y que obviamente las dos economías incorporan la misma tecnología en la parte productiva. Otro supuesto está relacionado con los factores productivos empleados en diferente intensidad. ¿Esto para qué? Para que pues obviamente exista una igualdad en cada bien y que los precios de los factores pues sean algo igual dentro de la parte del funcionamiento del modelo. Se habla de un proceso de competencia perfecta donde no hay distorsiones dentro del mercado ni agentes económicos que permitan hacer un proceso de variabilidad en aspectos, como precios o cantidades dentro del modelo. Por último, el modelo considera las preferencias del consumo que para los dos países se toman como iguales. Esto que quiere decir, en los dos países se consume de igual manera, independiente de la renta. Muy bien, señores, basado en los aspectos de intensidad y abundancia, debemos establecer la manera de cómo explicarlo. Esta diapositiva que tenemos nos hace entender con un ejemplo la mejor forma de evaluar la intensidad del factor de producción. ¿Esto qué quiere decir? La manera de cómo utilizo la proporción de factor de uno en relación al otro. Un ejemplo de ello es la manera de cómo, en este caso, el trabajo asignado sobre la unidad de capital asignado en la producción de un bien X o Y. Si tenemos en cuenta el ejemplo, tenemos un bien X, un bien Y, tenemos trabajo y capital. El trabajo en relación para el bien X es de 6 y el capital es 2. Para el bien Y, el trabajo es 8 y capital 4. Si hacemos un proceso de mirar la intensidad para el bien X en trabajo, la relación sería de 6 a 2, lo cual me daría un resultado de 3. Y si hacemos una relación de la utilización del factor trabajo en la producción del bien Y, la relación sería de 8 a 4, lo cual me daría como resultado 2. Bajo esa comparación podemos entender que el bien X es más intensivo en factor trabajo que el bien Y. Por su parte, si hacemos una relación de la parte de la utilización del capital en la producción de los dos bienes, tendremos lo siguiente: una relación de 2 a 6 para el bien X y una relación de 4 a 8 para el bien Y, dando como resultados 0,3 y 0,5 respectivamente. Esto me hará entender que por efectos normales el bien Y es más intensivo en el factor capital. Muy bien, ahora para hablar del término de abundancia dentro de los factores de producción que son tomados dentro del modelo de Hecher-Ohlin, tenemos que hablar de la abundancia física y la abundancia económica. Para la abundancia física, pues obviamente está determinado que un país es más abundante en un factor productivo cuando hay una mayor dotación de ese factor en relación al mismo factor en otro país. Esto me hace entender que por efectos normales un país estará más dotado de un factor como tal en relación a otro. En el ejemplo que tenemos en la diapositiva tenemos al país A y al país B, con factores de producción, trabajo y capital, respectivamente. Si miramos la diapositiva, en el país A tenemos una dotación de trabajo de 10 unidades versus 5 unidades para el país B. Por su parte, el país A tiene una dotación de 5 unidades de capital en relación con el país B también de 5 unidades. Si hacemos la relación trabajo versus capital en el país A, tenemos una relación de 10 a 5, lo cual me da como resultado 2. Y si hacemos de igual manera la relación trabajo versus capital en el país B, tenemos una relación de 5 a 5, lo cual me da como resultado 1. Bajo esas características podemos entender que el país A, al tener 2 como resultado del proceso de comparación versus 1, el resultado de comparación en el país B, hay mayor abundancia de factor trabajo en el país A y por consiguiente hay mayor abundancia de ese factor, obviamente, y por ende será mejor dotado en ese tipo de factor. Ahora bien, en la abundancia económica,
un país es más abundante en factor productivo en relación a otro cuando en sus estados de equilibrio autártico un factor es relativamente más barato en dicho país. Así las cosas, si tomamos los ejemplos de la diapositiva, podemos entender que la relación entre el país A y el país B podemos sacar aquel país que es más abundante en el factor producción en relación a la abundancia económica. Un ejemplo de ello es lo que tenemos. Trabajo en el país A tiene un precio de 5 unidades monetarias, en el país B tiene un precio de 10 unidades monetarias, el capital en el país A tiene un precio de 5 unidades monetarias y en el país B tiene un precio de 5 unidades monetarias. Si hacemos la relación trabajo versus capital en el país A, la relación es de 5 a 5, esto da como resultado 1, y la relación trabajo versus capital en el país B es de 10 a 5, lo cual me da como resultado 2. Según esto, podemos entender que el factor trabajo es más barato en B que en A, por lo cual hará entender que A es abundante en el factor trabajo. Por su parte, asimismo, si hacemos la relación de capital versus trabajo, por efectos normales de abundancia económica, podemos sacar como conclusión que B es obviamente abundante en capital en relación al país A. Ahora bien, si tomamos la muestra gráfica del modelo de Hecht-Cherlin basado en los supuestos que ya tratamos en las diapositivas anteriores, se debe entender lo siguiente. Tomemos dos países A y B, dos bienes X y Y dos factores trabajo y capital. El país A, abundante en el factor trabajo, y produce el bien X intensivo en dicho factor, y el país B, en el cual es abundante el capital y produce el bien Y que es intensivo en ese tipo de factor. Si tomamos esta relación podemos decir que A es abundante en trabajo y por efectos normales tiene una ventaja comparativa en trabajo a relación a B. Por su parte, B será obviamente más ventajoso en el factor capital y obviamente generará mayor cantidad de bien en el cual utiliza intensivamente ese factor que sería el producto Y y tendrá una ventaja comparativa en el mismo. Entonces, dadas esas especificaciones, al mostrar la relación trabajo-capital, pues obviamente entenderemos que será mayor en el A que en B, y la relación capital-trabajo será mayor en B que en A. Si miramos las fronteras de posibilidades de producción que se presentan en las curvas dentro de la gráfica que se da en esta diapositiva, miramos cómo la frontera de posibilidades de producción del país A se amplía en relación al bien donde utiliza mayor cantidad de factor productivo y mayor intensidad del mismo, que es el bien X. Por tal hecho, su tendencia será una mayor producción de ese bien en relación a la producción del bien Y. Por su parte, para el país B, habrá una mayor producción del bien Y con mayor cantidad incorporada de factor capital en el mismo. Por efectos, su desplazamiento será en razón a ese tipo obviamente de bien, tratando de hacer la mayor producción de él y tratando de recogerse en la producción del bien X, dada la intensidad obviamente de factor y abundancia de factor capital en ese país. Entonces, en relación al análisis de las curvas totalmente específicas de las fronteras de posibilidades de producción, podemos sacar como conclusión que un país tendrá una ventaja comparativa en aquel bien que usa abundante factor productivo y lo utiliza intensivamente en la producción. ¿Esto qué quiere decir? Si tomamos de manera resumida el ejemplo, podemos decir que A tendrá una ventaja comparativa en la producción del bien X, ya que es más intensivo en la utilización de ese trabajo y más abundante obviamente en la incorporación del mismo dentro de su parte productiva. Por su parte, B será obviamente un país que tenga una ventaja comparativa en la producción del bien Y, ya que utiliza intensivamente el factor capital y por ende obviamente es más abundante dentro de ese tipo de economía. Ahora bien, tomando un ejemplo con dos países, en este caso Colombia y Estados Unidos, dos bienes, café y computadoras, y dos factores, trabajo y capital, y tomando el modelo como tal, debemos entender que Colombia, al tener una ventaja desde el punto de vista de dotación en trabajo, producirá pues obviamente mayores cantidades de café por la utilización intensiva de este factor dentro de la producción de ese bien.
Por ello tiene una ventaja comparativa en relación a Estados Unidos en esa producción. Por su parte, Estados Unidos, al ser mejor dotado del factor capital, pues hará mayor producción de computadoras y por efectos tratará de tener mayor asignación de ese tipo de recurso capital en la producción de ese tipo de bien, sacando una ventaja comparativa en relación a Colombia en la producción de computadoras. Así las cosas, dentro del ejemplo podemos resumir lo siguiente. Para Colombia hay abundancia de trabajo, uso intensivo del factor trabajo, ventaja comparativa en café, relación trabajo-capital es mayor, el trabajo es más barato, exportará café y la producción de café a menor costo dentro de la parte normal, tanto en autarquía como a comercio internacional. Para Estados Unidos habrá mayor abundancia de capital, uso intensivo del factor capital, ventaja comparativa en la producción de computadoras, la relación capital-trabajo es mayor, el capital es más barato dentro de esa economía, exportará computadoras a todo el mundo y la producción pues obviamente de PC será menor costo que en otros países. En este caso relacionado con Colombia pues obviamente será a un menor costo. Muy bien, siguiendo con el ejemplo, en esta diapositiva miramos la manera como Estados Unidos está dotado de trabajo y capital. En este caso, de trabajo tiene 200 unidades versus capital 800 unidades. Por su parte miramos la manera de cómo asigna trabajo y capital para la producción de computadoras y café. Para este caso, miramos en el ejemplo que para realizar computadoras, Estados Unidos utiliza 6 unidades de trabajo y 12 de capital. Y para producir café utiliza 10 de trabajo versus 4 de capital. Si hacemos una relación capital versus trabajo en Estados Unidos, estamos mirando una relación de 800 a 200, lo cual nos da 2. Y si hacemos la relación trabajo versus capital, que es de la manera contraria, miramos una relación de 200 a 800, esto nos da 0,25, lo cual nos comprueba obviamente que este país está mejor dotado en la parte de capital. Así bien, si miramos la intensidad también de cómo utiliza los recursos, miramos la intensidad del factor capital en la producción de computadoras. Esto tiene una relación de 2 a 6, lo cual nos da 2, y la intensidad del uso factor capital en la parte de café, que es de 410, 0,4. Esto miramos que utiliza mejor la intensidad en la parte obviamente de producción de computadoras. Así las cosas nos hace entender que este país está mejor dotado en capital y que utiliza intensivamente mejor ese factor en la producción del bien que son las computadoras. Así las cosas podemos sacar la frontera de posibilidades de producción de este país. La producción de computadoras para Estados Unidos estaría dada prácticamente por la dotación que sería 800 versus 12 unidades de capital que utiliza para la producción de computadoras, lo cual nos da 67 unidades. Y en la parte de café sería la dotación de 200 unidades disponibles de cantidad de trabajo dividido entre 10, que es lo que utiliza el café para su producción dentro de ese país, lo cual aparecería con 20 unidades. Por su parte, para Colombia tendríamos una manera igual de cómo referenciar exactamente la cantidad disponible de factor versus obviamente la utilización del factor en la producción de cada uno de los bienes referenciados. Así las cosas, para Colombia tenemos una dotación de trabajo de 600 unidades en relación a 300 unidades de capital. Para la producción de computadoras en Colombia se utilizan 6 unidades de trabajo versus 12 de capital, y en café 10 unidades de trabajo versus 4 unidades de capital. Si hacemos la relación y medición dentro de la parte de nuestro país, en la parte de capital versus trabajo, encontramos una relación de 300 a 600. Esto nos da 0,5. Y si tomamos la relación trabajo versus capital en Colombia, sería 600 sobre 302. Esto nos da a entender que Colombia obviamente está mayor dotado en la parte del factor trabajo. Ahora, si medimos al igual que en la parte anterior con Estados Unidos la intensidad del uso del factor, en la cual obviamente ella está mejormente dotado, hacemos la parte de medición de la intensidad del factor trabajo en Colombia.
para la producción de computadoras. Si esto es así, nos da una relación de 6 a 12, lo cual nos da 0,5. Y la intensidad del uso de factor trabajo en Colombia para la producción de café es de 10 a 4, lo cual nos da 2,5. Eso nos comprueba de una vez más que a medida que un país tiene mayor dotación de trabajo y utiliza intensivamente ese factor en la producción, pues obviamente se va a dedicar a la producción de ese tipo de bien, en la cual obviamente sacará ventaja comparativa con el otro país. Así las cosas, también podemos sacar la frontera de posibilidades de producción para Colombia. En la parte de computadores estaría dada en la dotación, que es 300, que tiene como cantidad disponible de capital, versus la utilización de capital en la producción dentro de Colombia, que sería 12, lo cual nos daría 25 unidades, y la producción de café en Colombia estaría dada la dotación de trabajo 600 sobre 10 que utiliza prácticamente el trabajo en la utilización de producción de ese bien, lo cual nos daría 60 unidades. Bueno, aquí miramos exactamente la manera de cómo quedan graficadas las fronteras de posibilidad de producción tanto de Colombia como de Estados Unidos. Si miramos la frontera de posibilidad de producción de Colombia, que es la gráfica de color verde, tenemos exactamente un sesgo tirado hacia el café. Por el contrario, en el caso de Estados Unidos, un sesgo tirado hacia la parte de las computadoras. ¿Esto por qué pasa? Porque pues obviamente, según la demostración del modelo de Cheryolin, a cada país, de acuerdo a su intensidad en la manera de cómo utiliza el factor productivo, de acuerdo a su cantidad de dotación, pues hará entender también de cómo se especializa en un producto en especial. El ejemplo es fácil de especificar. En el caso colombiano, como tiene una mayor dotación de trabajo y utiliza el trabajo de manera intensiva en la producción de café, produce más café que computadoras, lo cual llevará pues obviamente a exportar café. Además, entenderemos que al tener mayor cantidad de dotación de trabajo, pues el trabajo sería más barato dentro de nuestro país que en Estados Unidos, en el ejemplo que estamos tomando. Y por el contrario, el capital sería más costoso en nuestro país que obviamente en Estados Unidos. Bueno, ¿qué tenemos aquí? Tenemos el teorema de Rybczynski, que viene a ser una derivación en el estudio del teorema de Hecherolin, el cual trata prácticamente de estudiar la manera de cómo el incrementar unidades en el factor productivo, en el cual un país utiliza de manera intensiva y en el cual está mejor dotado, permitirá que se genere mayor unidades de un producto en especial y disminuya las unidades en la producción del otro como tal. Si tomamos el ejemplo, en el caso de Colombia, al aumentar, por ejemplo, las unidades productivas de trabajo en la producción de café, pues es normal que aumente la cantidad de producción de café y disminuya la cantidad de producción de computadoras. Por su parte, para Estados Unidos, si hace lo mismo, el aumentar la cantidad de unidades en el factor productivo en el cual obviamente está mejor dotado y en el cual utiliza intensivamente mejor, que es el capital, pues entenderá que aumentará la cantidad de computadoras y disminuirá asimismo la cantidad de producción de café. Entonces, si lo miramos de manera gráfica, tomando la frontera de posibilidades de producción, en este caso de Colombia, miramos que si Colombia aumenta el factor productivo, en este caso el trabajo, para la producción de café, pues obviamente aumentará las unidades de café producidas y por su parte tendrá que disminuir la cantidad de unidades de producción de computadoras. Esto hace entender que por esos efectos este teorema explicaría la manera de cómo un país puede irse perfeccionando en la producción de un bien y tratando de buscar obviamente una ventaja comparativa en la producción de dicho bien. Bueno, ¿qué tenemos acá? Tenemos el teorema de Stopler-Samuelson, que es otra derivación del estudio del modelo de Hecherolin, que relaciona este teorema, el precio relativo y la parte de retribución del factor que se utiliza. Si tomamos el ejemplo que tenemos,
que el de Colombia y Estados Unidos, podemos decir que en el caso de Colombia, cuando hay un incremento en el precio relativo del café en relación a la parte de lo que tiene que ver con los computadores, pues habrá una mayor retribución al trabajo, dado que este factor es el que se utiliza más en la producción del café. Y por su parte habrá una menor retribución o beneficio para el factor capital, que es el que se utiliza obviamente en la parte de la fábrica de computadoras. Ahora, muy bien, si tomamos del punto de vista gráfico, pues obviamente observamos que el precio relativo, por ejemplo, de entre la frontera de posibilidades de producción para Colombia, café versus computadoras, pues obviamente entenderemos que si hay un incremento en la parte del café, pues obviamente habrá mejorías en la parte de lo que son los productores de café, y por tal hecho obviamente en la parte de el factor trabajo. Por ende, como resultado de esto podemos decir que el factor trabajo, como es abundante en Colombia, pues es relativamente más barato que el factor capital. Y por el contrario, al ser el factor capital más escaso, pues obviamente este es más costoso. Ahora bien, como el factor capital es abundante en Estados Unidos, este es relativamente más barato que el factor trabajo. Y por el contrario, al ser el factor trabajo más escaso, este es más costoso. Entonces, así las cosas, las implicaciones del teorema de Toplier-Samuelson serían las siguientes. Conforme Colombia comienza a producir mayores cantidades de café y este bien utiliza intensivamente el factor trabajo, se demandará más trabajo. Por consecuencia, el precio de este factor aumentará. Por otra parte, Colombia producirá menos computadores, bien que utiliza el factor capital. Como se demanda menos cantidad de ese factor, su precio disminuirá. Todo lo contrario pasará en Estados Unidos. Si graficamos las implicaciones del teorema de Toplier-Samuelson, podemos encontrar en el caso colombiano lo siguiente. Para el mercado del trabajo en Colombia sucedería lo siguiente: al haber una mayor demanda del factor trabajo por efectos de querer producir mayor cantidad de café, pues existirá un proceso de aumento o incremento en el precio de ese factor productivo. Todo lo contrario pasará en la parte del mercado de capital. Como se reduce la producción de computadoras, pues habrá una menor demanda de ese factor. Por consiguiente, su precio se reducirá. Así, según esos criterios, en razón de Samuelson, se podría decir que la tendencia de estos dos mercados conllevaría una igualación de precios en el mercado, tanto desde el punto de vista interno, en autarquía, y en el caso de comercio internacional pasaría igual.